a toda la ciudadanía. 4:35 de la tarde. Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes de Cúcuta.com. A esta hora, el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez entrega balance tras su visita a la capital norte santanderiana, donde estuvo visitando municipios como Villa del Rosario y Los Patios, hablando con la comunidad, pero a su vez respaldando a los candidatos por el Partido Centro Democrático. A los muy distinguidos candidatos a la Cámara, nuestras señoras, doña Sandra, Laurelina, a Pipe Corso, a Marlon, a Juan, hombre, Juan Capacho, que hace que eras un niño y hoy aspirando a la Cámara. Porque es que a todos muchas gracias. Bueno, queridos comunicadores, me voy a referir inicialmente a 3 temas. El tema de la seguridad. Un segundo tema, el tema del comercio con Venezuela. Y un tercer tema, el tema del crédito a los micronegocios populares de Colombia. El tema de la seguridad. Esto es, uno nunca pensó que Norte de Santander pudiera tener ese hectariaje de coca. Y eso, con ese crecimiento, llega un momento que somete y destruye al Estado de Derecho. Aquí hay un problema que es un narcotráfico tan poderoso que destruye al Estado de Derecho, que alimenta un microtráfico que destruye la juventud y las familias, que destruye los recursos naturales. En los últimos años, en los últimos 22, 23 años, 25 años, Colombia ha sufrido la destrucción de 6 millones de hectáreas de selva primaria por tala para sembrar coca. Esto es muy doloroso. El informe que uno obtiene de los ciudadanos de Norte de Santander es la participación en ese narcotráfico de los grupos criminales y de carteles de México. El país tiene que derrotar eso. La erradicación manual no alcanza. Nos han dicho que se espera de los Estados Unidos una tecnología para detectar y eliminar más rápidamente los laboratorios. Ojalá llegue. Pero les digo con toda consideración, si el país no toma una decisión para fumigar con todo el cuidado por el ser humano, por los recursos naturales, esto se va a convertir en un factor destructor de nuestras libertades y de nuestra democracia. Por supuesto que tiene que ir de la mano de políticas sociales, como los cultivos sustitutivos, el pago a ciudadanos que cuiden la selva. El gobierno nuestro ensayó aquel programa que se llamó Familias Guardabosques. Hoy en el plan de desarrollo existe cuidadores ambientales, que eso se podría masificar. Y lo quiero decir de todo corazón, si se necesita una reforma constitucional para poder fumigar, hay que hacerlo. Pero este hectariaje de coca, ¿para dónde lleva al país? Lo lleva para tener un Estado criminal potentísimo que interfiere totalmente al Estado de Derecho y a las libertades. El segundo tema, el comercio. En nuestra conversación esta mañana, con muchas personas, el del toldito, el del pequeño local comercial, tanto en Los Patios como en el centro de Cúcuta, como en Villa del Rosario, expresaban ellos que las ventas están bien en términos generales y que un alto porcentaje lo venden para Venezuela. Yo le tengo mucho afecto al presidente Duque, a su gobierno. Por la democracia colombiana nos toca resaltar lo bueno y decir qué falta. Yo respetuosamente quiero expresar en Cúcuta que hay una realidad, que es que los compatriotas, los hermanos venezolanos compran aquí y salen muchas mercancías legalmente por Maicao. Uno diría que no hay razón para que el gobierno colombiano no levante la prohibición de que esas mercancías salgan válidamente por Cúcuta. Lo digo con todo el respeto, el afecto por el gobierno del presidente Duque. Ahora, por supuesto,
si en Venezuela llegaran a reactivar la producción y van a mandar bienes para acá, pues que así como los nuestros pueden llegar allá, que los de ellos lleguen aquí. El tercer tema, hablando con el señor del toldo callejero, el del pequeño negocio, en el país se siente una gran necesidad de crédito popular. Hay que acabar el gota a gota. No puede ser que el trabajo de unos sectores populares de la patria produzca para pagarle al gota a gota, al pagadiario. Eso hay que acabar. Nosotros pensamos en el Centro Democrático que el gobierno del presidente Duque lleva muy bien la economía. Hay unas políticas sociales importantes, pero todos los días hay que agregar. Como ayer desde Villavicencio proponíamos un camino para que en el país ningún colombiano se acueste con hambre, hoy desde Cúcuta el Centro Democrático, por conducto nuestro, quiere proponer que el país rápidamente organice la manera de entregar 10 billones de pesos en crédito, en condiciones razonables, a los titulares de 500.000 pequeños negocios de la patria, de 500.000 micronegocios, y que entonces puedan salir del gota a gota. Esa es la declaración inicial, queridos comunicadores, y con el mayor gusto atiendo sus preguntas. Eduardito, ¿cómo están organizados? ¿Quién va a preguntar primero? Bueno, arrancamos con Tatán Mojica de Notifrontera. Presidente, bienvenido a Cúcuta nuevamente desde el 2019, cuando vino también a hacer campaña. Ya que el Centro Democrático habla mucho sobre la seguridad democrática, le damos la bienvenida a Cúcuta, donde en el 2017 se hicieron más de 7 atentados terroristas, uno de ellos aquí en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza, otro en el batallón donde metieron una camioneta llena de explosivos. El Catatumbo, que está dentro del norte de Santander, es una región donde todos los días hay presencia armada y donde todos los días se realizan atentados. Ayer 2 policías fueron heridos. Esto como para decir una radiografía. Ustedes representan también el gobierno nacional, o por supuesto su partido político que usted representa y que en este momento tiene presidente. Con toda esa seguridad democrática, Cúcuta hoy ocupa uno de los principales lugares en inseguridad. La gente aquí no camina tranquila por la delincuencia común o por los grandes grupos terroristas que funcionan acá, guerrilla, paramilitares y ahora hasta grupos mexicanos. Sabiendo todo esto y que ustedes tienen el gobierno, ¿cómo venir a hacer campaña para que los apoyen hablando de seguridad democrática cuando en Cúcuta y el norte de Santander pareciera que nunca llegó? Nosotros tenemos todo el respeto por el presidente Duque, que es de nuestro partido, y con objetividad, con la mayor objetividad reconocemos en que hay avance, como en la gran infraestructura de Colombia, como en el presupuesto educativo, como en las energías renovables, en muchos aspectos de política social, y también señalamos los problemas. Nosotros hemos venido diciendo qué proponemos que se debe hacer en la ciudad, por ejemplo en las grandes ciudades. Me referí ampliamente a eso hace 2 días en Bogotá. Para ser muy preciso con su pregunta, me voy a referir exclusivamente al narcotráfico, que ya lo expresé en la declaración introductoria. Es que yo he encontrado hoy 2 cifras. Algunas publicaciones hablan de que el norte de Santander tiene 41.000 hectáreas de droga. Unos estudios de los gobiernos locales hablan de más de 50.000 hectáreas. Eso es insostenible en el país. No hay política de seguridad que valga si eso no se enfrenta. Por supuesto, herencia del anterior gobierno. Pero se debió hacer en este gobierno, si hubiera sido necesario, una reforma constitucional para poder enfrentar más drásticamente ese narcotráfico. Con la erradicación manual no basta. No llega la tecnología de Estados Unidos para poder acelerar la detección y la erradicación de los laboratorios.
Si hay que fumigar, hay que hacerlo. Y si hay que hacer una reforma constitucional, vía referéndum, vía Congreso, hay que hacerlo. Pero el país tiene que escoger entre el narcotráfico, con todos esos grupos criminales, con los mexicanos, que con el ELN, que con los de la FARC, con el uno, con el otro, o el Estado de Derecho. Y si vamos a defender el Estado de Derecho y la seguridad de los ciudadanos y a la juventud, toca hablar de lo políticamente incorrecto. Se requiere fumigar. Y si para fumigar se requiere reformar la Constitución, hay que hacerlo. Pero me voy a referir también a los jóvenes de Norte Santander. Les voy a decir lo siguiente. Ese narcotráfico no solamente es el gran alimentador de la inseguridad, sino el gran depredador de los recursos naturales. Se han perdido en Colombia, en los últimos 20 o 25 años, más de 6 millones de hectáreas de un país que tiene la mitad de su territorio todavía en selva virgen. Si hay una zona bien importante en materia de recursos naturales, es el Catatumbo, para que tenga ese elemento depredador que es el narcotráfico. Los jóvenes, yo los invito a esa reflexión. Y quiero compartir con ustedes otra. En la Colombia cafetera, centro norte del país, y está la gran caficultura de norte de Santander, de Ladera. En muchos de los municipios de la Colombia cafetera, sus autoridades estiman que de cada 100 pesos que se pagaron en la última cosecha cafetera por nómina semanal de recolección de café, 14 pesos fueron al microtráfico. Eso hay que derrotarlo, o derrota nuestra juventud. Y hay que, el decreto del gobierno es bueno, el decomiso. En una parte se siente, en otra parte no. El país tiene que decomisar toda la droga, tiene que decomisarla toda con toda la firmeza. Hablemos del cannabis. El cannabis científico, medicinal, nosotros no nos oponemos a la ciencia. Eso además está permitido por los tratados internacionales desde los años 60. Pero le quiero decir a los jóvenes del norte que no se puede aceptar en el país la legalización del consumo recreativo. Uno ve ejemplos de países. Un gran país vecino y hermano legalizaron el consumo. Abrieron 22 farmacias. El crecimiento del consumo ha desbordado esas farmacias de marihuana recreativa. Están llenos nuevamente de comercio ilegal. Un crecimiento enorme del consumo que empieza en la marihuana. Y un país que era una Arcadia empieza a ser un país de violencia. Nosotros queremos la juventud en el deporte, en la educación, en la cultura, pero no en el consumo de droga. Podríamos hablar muchos temas de seguridad, devolverle toda la moral a la fuerza pública que yo creo que la ha venido ganando, la ha venido recuperando. Podríamos hablar del tema de el juzgamiento imparcial por salas independientes a los integrantes de la fuerza pública. Todo lo que es la organización ciudadana en frentes locales de seguridad, etc. Podemos hablar de todo lo social. Por eso me acabo de referir aquí a la necesidad de que este país encuentre rápidamente la manera de asignarle 10 billones de pesos en crédito. Y se puede hacer a través de todas las instituciones de microcrédito en Colombia, ayudadas por el gobierno nacional, a 500.000 titulares de pequeños negocios, de micronegocios. Podemos hacer todo eso. O lo que proponíamos ayer en Villavicencio, que a pesar de las buenas políticas del presidente Duque, hay muchos colombianos que se acuestan con hambre, y que esa política social, por ejemplo, ingreso solidario, ojalá nuestro gobierno incorporara rápidamente otros 2 millones de familias a ingreso solidario, para que Colombia rápidamente derrote el hambre. Pero para contestarle a usted, quise referirme a ese tema que ha creado todo este problema de terrorismo y de inseguridad y de violencia, un problema tan grande y tan desafiante de nuestra democracia, que es el narcotráfico. Presidente, continuamos con Olga Lucía Furtado Mayor de CN Radio.
Presidente, muy buenas tardes. Allá la iba a visitar a RCN Radio, Hoy no fue, qué Lucía, raro. y me da mucho gusto verla y muchas gracias, como a todos ustedes. Presidente, no solamente el norte de Santander tiene problema del narcotráfico, tiene un problema del fenómeno migratorio. Y el gobierno actual, pues en busca de darle muchos beneficios, no es por el de crearse xenofobia, pero hay malestar en la población porque se habla de muchos derechos a la población venezolana, olvidándose de la población colombiana, que hay desempleo, hay una especie de injusticia social que se siente. Pero fuera de eso, en la apertura fronteriza, ¿por qué razón, si varias oportunidades los gremios han insistido que la ilegalidad ha tomado fuerza por las trochas? ¿Por qué por Paraguachón se permite y por qué por aquí no se permite el paso normal de los vehículos de carga, la reactivación de la importación y exportaciones? Olga Lucía, hablemos nuevamente del comercio y enseguida hablemos de los beneficios a la población. Yo se los decía en una declaración inicial, cuando en el día de hoy hemos hablado con el que tiene el toldito de venta en la calle de Cúcuta, en el Centro Comercial Popular, con la tienda de las calles de los patios o de Villa del Rosario, y hablé con muchos, les arrimaba y les decía, ¿me permite saludar? ¿Le puedo entregar esta cartica? Puñito de COVID, y estoy agradecido porque me permitieron ese diálogo. La mayoría me decía que sienten bien sus ventas y que venden un alto porcentaje para Venezuela. Si eso se da y está saliendo mercancía legalmente por Maicao, ¿por qué no por aquí? Yo desde Cúcuta, mire, yo no soy competidor del gobierno, yo soy un viejo que aprecia al presidente Duque y que lo apoya. Por eso yo recojo la inquietud de muchos compatriotas para pedirle al gobierno con todo aprecio que ojalá rápidamente se pueda legalizar la salida de mercancía colombiana por Cúcuta. Y estamos ante unos hechos, y si allá reactivaran la producción, pues que también se permita el ingreso de la mercancía venezolana. Algún día estos pueblos se van a tener que unir en la democracia, en la libertad. A mí, yo pienso mucho en esa integración. Y digo, ¿cómo por esa ideología perversa del socialismo mataron la posibilidad de la integración? Hoy seríamos una potencia. Seríamos dos pueblos hermanos integrados en 70 millones de habitantes, con todos los recursos naturales, con todas las posibilidades de salir adelante, con una gran competitividad ante el mundo. Mientras ese sueño se vuelve realidad, pues vienen a comprar aquí los compatriotas venezolanos, los hermanos venezolanos, que puedan sacar sus mercancías legalmente por Cúcuta. Se lo pedimos a nuestro gobierno, respetuosamente, y que la mercancía que vaya a venir de Venezuela también pueda entrar aquí. Sobre la población. Perdón, presidente, pero ¿por qué el doctor Iván Duque no lo permite por esas zonas? ¿Por qué razón sí? Olga Lucía, yo que tengo una responsabilidad en este partido, que soy un viejo que quiere al gobierno, respetuosamente lo que hago es pedirle al gobierno con toda la consideración que se pueda facilitar esa salida legal de mercancía de Cúcuta, de su vecindario, de su área metropolitana hacia Venezuela. Y lo hago a través de ustedes, de manera muy constructiva y con todo el aprecio por el gobierno. En cuanto a la población, uno no puede ver la foto, uno tiene que ver la película. Durante muchos lustros, los colombianos fueron a Venezuela. Allá establecieron familias. Allá construyeron historias de abuelos. Tuvieron éxito. Vino este socialismo en Venezuela, destructor de las libertades, de la empresa privada, del tejido social. Y en Colombia ha recibido 1,5 millones, 2 millones de hermanos venezolanos, de 4, 5, 6 millones de venezolanos que han salido expulsados por ese socialismo. A mí me parece bien que aquí se les haya tratado como hermanos. Es el único camino que tenemos pensando en el futuro. Ahora, un tratamiento de derechos
exige un comportamiento de obligaciones. Entonces, así como al venezolano no lo pueden discriminar en materia laboral, ni educativa, ni de seguridad social, tampoco el hermano venezolano puede incumplir sus obligaciones con la ley colombiana. Y ojalá nosotros podamos salir adelante en lo social. Cuando nosotros pedimos un país en el cual no haya un solo ciudadano que se acueste con hambre, nosotros no podemos discriminar. Es el mismo el hambre del niñito de la familia venezolana caminando por las calles colombianas que el hambre del niñito de la familia de Atalaya, de la ciudad de la Atalaya de Cúcuta. Entonces, este país que ha hecho tantos esfuerzos por los hermanos venezolanos, yo creo que mirando esta situación integral, no obstante el avance en políticas sociales del gobierno Duque, las rectificaciones que esta semana hizo la FAO, nosotros creemos que hay que aumentar urgentemente ingreso solidario, gran creación de este gobierno, en otros 2 millones de familias para ir avanzando a una meta de corto plazo, que ni un solo colombiano se acueste con hambre. Eso incluye los venezolanos que están aquí. Por supuesto, hay caminos, y me voy a referir a lo político. Si esta economía sigue bien, como está, si se le suma ahorro en el Estado, si erradicamos toda la corrupción, y yo hablo de ese tema porque yo no me he robado un peso, yo he manejado con absoluta transparencia los recursos públicos cuando he tenido la responsabilidad de ese manejo. Si no hay decisiones políticas que trunquen este camino, este país está en condiciones de superar la pobreza sin sacrificar las libertades, estimada Olga Lucía. A continuación, Lucia Araque, del diario La Opinión. Presidente, buenas tardes. Lucy. Bueno, ya se ha dicho aquí del conformismo que hay, digamos, en esta zona de frontera, pues por ya son muchos meses, insistiéndole al gobierno en la reapertura de esos puentes para el intercambio comercial. Y pues hay quienes insisten en que la decisión del presidente será que hasta después del 7 de agosto, cuando él entregue su mandato, no habrá esa apertura. Electoralmente hablando, ¿ustedes creen que eso les puede pasar una factura a ustedes en esta campaña y se pueda perder todo ese esfuerzo que pues, usted viene haciendo volante a volante, entregando a los cruteños y a los norte santanderianos con la decisión o con la insistencia del gobierno de no abrir? ¿Eso electoralmente les puede pasar factura a ustedes? Lucy, nosotros tenemos que hablar desde el corazón, sin cálculo electoral, sobre aquello que sentimos. Si yo le pregunto ahora a un asesor de comunicaciones, me dice, ¿cómo habla de lo políticamente incorrecto? ¿Cómo habla de fumigar? Eso es muy impopular. Y yo lo tengo que decir porque yo lo considero útil para la patria. Yo soy un viejo de 69 años. Yo no puedo estar acomodándome al cálculo electoral pequeño. Y con la misma sinceridad de corazón le digo este tema del comercio. Es que aquí hay unos hechos sociales evidentes, notorios. Es la respuesta del pequeño, el mediano, el gran comerciante de Cúcuta, que dice le vendemos a los venezolanos. Y el reclamo, ¿cómo es que lo que compran aquí lo tienen que sacar por las trochas? Y lo que compren en Maicao sale legalmente. Entonces, son esas razones las que nos llevan a pedir a nuestro gobierno, con todo el respeto, con el aprecio que le tenemos, que lo hemos apoyado a nuestro gobierno, que por favor, ojalá se tome esa decisión de legalizar la salida de mercancía colombiana por Cúcuta, sin perjuicio de permitir también el ingreso de mercancía venezolana si haya reactiva en la producción. Ricardo Villamizar, de Caracol Radio. Buenas tardes. La pregunta es, ¿hay garantías en algunas zonas que se han visto afectadas por la violencia para poder desarrollar la campaña política por parte del Centro Democrático? Ricardo, te voy a decir la verdad. Nosotros porque nos quejamos poquito. Estos señores del doctor Petro vienen diciendo, nos van a hacer fraude, la registraduría, están comprando votos los paramilitares. Hombre, los que hemos sufrido somos nosotros.
La guerrilla no dejó votar por nosotros en muchas partes del país en el 2014, ni en el 2018. Nuestros compañeros ahora no pueden ir a muchos municipios. Vaya que vayan a Tarra, vaya que vayan a los municipios del Catatumbo, no pueden. Aquí el terrorismo le cierra las puertas a un partido que es el Centro Democrático. Por eso yo, de manera respetuosa, sin provocaciones, he procurado en los días que no tenga audiencia judicial de este injusto proceso que llevo, salir a las calles de Colombia con mis compañeros aspirantes al Congreso a entregar esa cartica. Y estoy muy agradecido de haberla podido entregar esta mañana y haber podido tener un diálogo que me conmovió mucho con tantas personas en las calles de Villa del Rosario, en las calles de Los Patios y en las calles de Cúcuta. Medios digitales, Wilber Rodríguez, de Wilber en la red. Entonces, a él también le gusta el Twitter, como a mí. Estimado ex senador, buenas tardes. Wilber. Esta correría que usted está haciendo por el país, sin ser candidato, ¿cree usted que por el movimiento de otros partidos, sobre todo el de izquierda, que toma impulso, que toma carrera, que en encuestas, digamos, las lidera, las hace usted para equiparar las cargas? Y segundo, quisiera pedirle su opinión sobre un candidato joven que usted mencionó antes de iniciar la entrevista, como Juan Carlos Zapacho. Yo apoyo a todos estos candidatos, me siento muy orgulloso de ellos, a Juan Campacho, a Marlon, a Sandra, a Laudelina, a Pipe Corso, a mis dos, que fueron mis dos compañeros del Congreso, Mila y Juan Pablo, pero además representan algo muy importante. En un país hastiado de corrupción, ellos son transparentes. El otro tema, mi recorrido en las calles de Colombia. Hombre, ¿cuántos años tienes tú? 35. No, es que yo voy para 70, yo tengo 69 largos. Cuando yo tenía 35 años le había dado la vuelta a pie al país muchas veces. Entonces yo sigo en este trabajo por la democracia. Hoy lo hago pensando en que este país puede resolver los problemas sociales sin perder la libertad. Y hay partes donde me insultan y me siento maltratado, pero he querido hacer una cosa: proceder con mucho respeto frente a mis compatriotas, para que por lo menos me recuerden en esta campaña, en las calles de Colombia, entregando una carta, hablando con mis compatriotas y de la manera más respetuosa. Y por tu pregunta voy a hacer dos diferencias. A mí me parece muy preocupante lo del doctor Petro. ¿Cuál es su propuesta? Su propuesta es impuestos confiscatorios. El país ya ha sentido que paran la economía con eso. Amenaza de expropiaciones. Ahuyente el capital en lugar de hacer apoyos y desarrollos. Es que nosotros hoy estamos proponiendo aquí no expropiaciones. Estamos proponiendo 10 billones de pesos en crédito para 500.000 pequeños negocios de Colombia. Eso es lo que estamos proponiendo. ¿Qué proponen ellos en el grupo del doctor Petro? Incentivan el odio de clases. Nosotros luchamos por la economía fraterna. Nosotros luchamos por rebajar los impuestos de las empresas, pero también sacamos adelante la ley que reduce la jornada de trabajo de 48 a 42 horas, sin afectar los ingresos de los trabajadores. Nosotros estamos por un país sin odio de clases, que le vaya bien a las empresas, al pequeño emprendedor, al mediano, al grande, que haya economía fraterna. Nosotros enfrentamos la violencia, no la incentivamos, querido amigo. Yo no entiendo. Entonces, miren la combinación, eso es una combinación perversa. Odio de clases, incitación a la violencia, impuestos confiscatorios, amenaza de expropiación y emisión. Por Dios, ese es un jarabe. Mata libertades. Eso es un jarabe que mata la democracia. ¿Qué es lo nuestro? Lo nuestro es menos impuestos para las empresas, mejores condiciones para los trabajadores, crédito y capital semilla a todo el emprendimiento, economía fraterna.
Hombre, sostengamos este crecimiento económico tan importante que se está viendo en Colombia en este momento, y si le sumamos a eso ahorro burocrático y un país con cero corrupción y medidas audaces, y estamos pidiéndole a nuestro gobierno esas medidas contra el hambre, por el crédito popular, este país puede superar la pobreza, construir equidad sin sacrificar las libertades. Esta mezcla de emisión, impuestos confiscatorios, amenaza de expropiaciones, provocación del odio de clases y de la violencia, lo que hace es masificar la pobreza. ¿Para qué les voy a hablar yo a ustedes de eso? Si la tienen aquí a 3 kilómetros. Presidente, Daniela Rosas, de Norte Noticias. Buenas tardes. Para nadie es un secreto que el norte de Santander siempre le ha brindado ese apoyo al Centro Democrático. En las elecciones presidenciales, más del 60% le brindó el apoyo al presidente Duque. Usted dice que salió a las calles, escuchó al pueblo y demás, pero también usted puede, no sé si pudo sentir el olvido que los norte santanderianos manifiestan. ¿Por qué Norte de Santander debería brindarle nuevamente el apoyo al Centro Democrático en cada uno de los representantes que tiene en este momento? El presidente Duque es de nuestro partido, yo personalmente lo aprecio mucho, pero nosotros tenemos una responsabilidad con Colombia. Resaltamos lo bueno y reconocemos lo que falta. Por ejemplo, yo he estado haciendo seguimiento a la vía Cúcuta-Bucaramanga, está avanzando. Me parece bien lo que han definido de la vía del Catatumbo, Convención, en lugar de llevarla a La Mata, en Convención girar la Ocaña, para que salgan por el Cesar, al río Magdalena. No sé en qué está una vía que yo empecé con los ingenieros de las Fuerzas Armadas, que es la vía de Saravena, la vía de la soberanía de Saravena, de Arauca, pasando por Boyacá a Toledo. Y se ha seguido avanzando en la vía central del norte. Creo que hay unas cosas buenas y reconocemos lo que falta, señor. Reconocemos lo que falta y la verdad es que a mí nada me altera mi afecto por esta tierra. Y le pido a este partido que con humildad digamos qué hay bueno y qué falta, señor. Ayer de Maña, TV Cúcuta. Buenas tardes, expresidente. ¿Cómo está? Saludos especial. ¿Cuál es la política de frontera que se va a impulsar desde el Centro Democrático? Escúchame, ¿la política de qué? De frontera, que se va a impulsar desde el Centro Democrático. No, hoy hay un tema de frontera que hemos pedido aquí. Los hechos económicos de una economía cucuteña de su área metropolitana que vende mucho hacia Venezuela, que se legalice la salida de esos productos. Se lo pedimos a nuestro gobierno, con todo respeto al gobierno que apoyamos, y también que si vienen productos de allá, que se les permite el ingreso. La política de frontera lo que tiene que ser es muy contundente en materia de control del crimen, porque lo que sí es muy grave es que no puedan salir las mercancías de Cúcuta, pero los terroristas en el Catatumbo utilizan a Colombia como centro de producción de coca y Venezuela es la ruta de salida a los mercados internacionales. Eso sí es muy grave, y mientras nosotros no logremos con el apoyo de la comunidad internacional destruir esa coca, nos van a seguir destruyendo. O sea, que hay políticas que parecen simples, señora, pero uno tiene que llegar a lo que se llama las causas medulares de los problemas. Muchachos. Y culminamos con Sergio Arevalo de Notipaz. Cordial saludo, buenas tardes. Esta mañana estuve por allá en mi municipio, el municipio de Los Pastos. Y bueno, quiero preguntarle exactamente lo del tema, pues usted habla de erradicación, de fumigación, que es muy importante, pero también hay que darle oportunidad para el campesino. Hoy en día se están quejando por el tema de las importaciones y que ellos dicen que muchos de los productos se pierden a veces
y que tienen que recurrir a la ciudad y dejarlos a precios muy baratos para que puedan pues, venderlos y no perderlos. En el municipio, por ejemplo, hay también bastante campo, pero se necesita una inversión del Estado. ¿Qué política tiene el Centro Democrático para ese campesino? Le voy a hablar de lo siguiente. Primero, nosotros apoyamos todas las políticas que le den soporte al campesino, al mediano y al grande. No en vano, el gobierno nuestro tramitó esa gran legislación que fue Agro Ingreso Seguro y que la demonizaron y que ayudaba tanto. El gobierno actual ha tenido un buen manejo del Banco Agrario, una expansión muy saludable en el Banco Agrario. Ojalá eso se dé. Cuando nosotros hablamos en este momento de irrigar 20 billones de pesos urgentemente en crédito a 500.000 micronegocios de Colombia, ahí hay que incluir al campesino y acelerar eso. Y viene otro tema muy importante. Se acaban de aprobar en el Congreso 2 leyes agropecuarias. Una para poder intervenir más en el suministro de insumos. ¿Cuál es la razón? Hoy hay un buen precio internacional del café. La cosecha cafetera colombiana ha sido remunerativa. Un buen precio internacional del maíz, un buen precio del arroz. Norte de Santander es muy cafetero, muy arrocero. Nos hemos defendido algo con la leche, con la carne. Yo esperaba que estuviera peor la situación carbonera, pero inexplicablemente está bien. La tonelada de corozo de palma africana está entre 800, 1.000 pesos y 1.000.000. Es un precio muy bueno. ¿Cuál es el problema? El valor de los insumos. Un bulto de abono compuesto de 50 kilos que valía 80.000 pesos, hoy vale 200.000. ¿Cuál ha sido la respuesta? La ley de insumos, que crea un fondo y que también quita el arancel a los insumos agropecuarios durante un año. Son muy pocos los insumos agropecuarios que tienen arancel. Por eso lo que nosotros creemos es en esta necesidad de la política contra el hambre, que le da mucha más capacidad de adquisitiva al pueblo colombiano y que favorece al campo colombiano. Y segundo, esa política de crédito a la cual ya me referí. Y hablemos de las vías. ¿Cuál es que tu nombre es? Daniela. Daniela. Esto va relacionado también con tu pregunta. En todo el país reconocen que el gobierno ha venido haciendo un gran desatraso en la gran infraestructura. Lo reconocen en todo el país. El presidente ha tenido una gran ministra y eso va bien. El reclamo campesino son las vías terciarias. En un país que tiene aproximadamente 160.000 kilómetros de vías terciarias, puedo equivocarme por algo, no mucho, pero esa cuenta es más o menos de 160.000 kilómetros de vías terciarias al año. Entonces, recordemos, entre el 2014, después de la reelección en aquel momento, con Mermelada, y el 2018, no hubo recursos para vías terciarias. ¿Qué hizo el gobierno del presidente Duque? Con una proposición del senador David Barguila, todo señor, todo honor, se aprobó una sobretasa al sector financiero. Y para este año hay aproximadamente 1 billón de pesos para vías terciarias, a través de varios programas. Hacíamos cuenta que a Norte le pueden entrar 30.000 millones. Sumábamos esta mañana, ojalá. ¿Es suficiente? No. Con un año no tiene. Ese es un programa que tiene que ser continuo y creciente. Es la única manera de apoyar ese gran anhelo del pueblo colombiano, del campesino colombiano, que es tener buenas sus vías terciarias. Porque uno le dice, bueno, y entonces, dice, sí, no, la carretera que sube a Pamplona está mejorando mucho, ya están quedando al servicio de la variante Pamplona, la central del norte va bien, que se acordó de eso el gobierno mío, de Bucaramanga para Cúcuta, todavía no hay un avance porque se quebró una compañía, etcétera, pero cuando nos salimos de esas carreteras hay un problema muy grande por las terciarias. Creo que hay esa respuesta y si eso se sostiene en el tiempo y crece, puede ser muy útil.
Senador, ¿puede presentar cada uno de los candidatos y dar un poco un mensaje cada uno? Presentemos cada uno y dar un pequeño mensaje. Sentados. Yo no tengo sino un mensaje: mi afecto a los soldados y policías de Colombia. Ese es mi mensaje, señora. Presentar a cada uno de ellos un pequeño concepto, porque ellos son los candidatos. Voy a presentarlo yo. Juan Capacho. Juan Capacho. Charles, deje hablar, hombre. ¿A dónde están los muchachos de Venezuela? Juan, ayúdame. Nuestros dos candidatos de Venezuela, ¿dónde están? Luis Fernando y Simón, no, ya se pueden ver porque los compromete. Luis Fernando y Simón están en la lista de Senado. números 35 y 38. Entonces empecemos con los que están acá, presidente. Muy bien. Está Juan Capacho, desde la adolescencia trabajando por un país libre, seguro, con emprendimiento, con Estado austero, con políticas sociales. Marlon, empresario, trabajador, generador de empleo, representa a la Colombia de trabajar. Sandra, cuando yo veo a Sandra y a Laudelina, recuerdo la mujer colombiana tan abnegada. Muchas de ellas se levantan a las 4 de la mañana para poder despachar al marido y a los hijos, unos para el colegio, otros para el trabajo. Se van a estudiar 2 horas, trabajan 8 horas en el día, por eso rebajamos la jornada de trabajo, y vuelven por la noche y las coge a las 11 de la noche planchando. Estas señoras son la mujer trabajadora de la patria, con toda la honradez y con todos los principios. Así es. Me falta Pipe Corso, juventud, trabajo, seriedad, muy agradecido. Yo sufrí mucho cuando su padre estuvo secuestrado y no puedo quitarme esa imagen, estimado Pipe. Mila y Juan Pablo joven, muy inteligente, estudioso, informado y querendón de su tierra, muy conocedor de sus problemas. Hace muchos años él recorrió las calles de Cúcuta. Por ejemplo, ha ido Olga Lucía Cotano a RCN. ¿Con quién? Con Mila Romero, a quien aprecio tanto. Mila es una trabajadora de todas las horas, con una gran vocación de servicio a la comunidad y con transparencia. Todo este grupo de estos compañeros representa aquello contrario a la corrupción que tiene hastiada a Colombia. Presidente, quisiera agregarle que además en un año larguito que Dios me permitió llegar al Senado por esa persecución injusta hacia su persona, me siento muy honrada. No puedo decir reemplazar al presidente Uribe porque él es irreemplazable, pero me decía un amigo futbolista que tengo, yo hubiera querido reemplazar 5 minutos a Pelé en la cancha. Con eso les quiero decir el honor que siento, y además hice muy bien la tarea porque presenté como autora 11 proyectos de ley y como coautora 4, obteniendo el logro de matrícula 0 para los jóvenes de estrato 1, 2 y 3 de incorporación a nuestras Fuerzas Armadas. Entonces hemos dado buenos resultados como Partido Centro Democrático en favor de los jóvenes, de la familia y de los empresarios. ¿Cuántos estudiantes tiene la Universidad Francisco de Paula Santander? Lo que sí sé es que tiene que pasar de 10, 12.000. Como 12.000. En el gobierno mío creció mucho. El gobierno mío ya es de la prehistoria. ¿Cómo debe ser que no haya seguido creciendo? Y le aseguro que debe tener cerca del 100% de los estudiantes con gratuidad. Eso hay que reconocérselo a este gobierno. Pasó de un presupuesto educativo de 33 billones a 49 billones. Y estudiantes como los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander y otras universidades públicas son 690.000 en Colombia con gratuidad. Ahí está, y resaltamos lo bueno. ¿Qué falta? Esa cantidad de muchachos bachilleres que le dicen a uno en Colombia: no he podido entrar a la universidad. Hoy tenemos que también exigirle a los rectores cómo van a crecer las coberturas vía educación virtual, digital, mixta.
Les tengo mucho agradecimiento a ustedes, queridos Voy a agarrar amigos. una fotico todos porque es que la mesa está muy larga. Tomen la fotico. Acerquémonos, venga. Con los candidatos. Pero con cariño, ¿no? Dígale a Duque que no sea tan Con cariño, caprichoso, ¿no? que ahora Con cariño.